buenas tardes, buenas tardes. Agradezco acá al maestro Iván que me ha invitado, que también, en cierto modo, estoy muy contento y orgulloso por todo lo que cómo está evolucionando el festival de música barroca, ¿no? Lo hemos hecho también este año y hemos hecho en Juli con el coro de Polonia que vino, y realmente ha sido un lujo. Creo que una cosa que a mí me impresionó, porque la gente que no estoy hablando de Juli, la gente de ahí, que escuchó ese día, gente del pueblo, después del concierto, me dijeron, me ha hecho llorar esta música. Algunas señoras, algunos hombres, y eso me quedé impresionado, porque que la gente sienta la música barroca en sus venas, eso creo que es justamente el objetivo de cómo se ha desarrollado el arte, el barroco en la iglesia. Y sobre eso quería compartirle un poco sobre este tema que me ha invitado el maestro Iván para explicarles el arte barroco y la iglesia o nuestra sociedad, ¿no? Me ha gustado mucho el video que pone, que define, ¿no? Iván, en el video, que el arte barroco es un estilo de vida. Y eso creo que es la mejor definición, porque es difícil juntar todos los elementos de lo que significa el arte barroco y plasmarlos en una definición. Actualmente, hoy eso quiero explicarles, muchas de nuestras cosas, de nuestras vivencias, sobre todo en el altiplano. Yo vengo del altiplano, soy juleño, trabajo con los aymaras. Mucho de lo que se vive en Bolivia y en el altiplano es arte barroco en toda su expresión. Parece que el barroco se ha asentado en nuestra zona y no quiere irse, ¿no? Porque obedece al estilo de vida, a las características, a la búsqueda de la gente en lo que es, ¿no? Entonces, más o menos eso quiero explicarles también desde nuestra experiencia, ¿no? Hay una definición muy bonita de Bernini. Bernini, ¿saben quién es, no? El famoso Lorenzo Bernini, que es el maestro de la escultura en 1500 en Roma. Bernini dijo una cosa muy bonita sobre, tratando de definir al hombre, porque de ahí también podemos entender qué es el barroco. Dice Bernini que el hombre, en tanto más semejante a sí mismo, o sea, el hombre se asemeja más a sí mismo en cuanto más se mueve, dice Bernini. Y se entiende porque en su arte, en su escultura, pone movimiento a su escultura. Es una característica propia de él, que nosotros, curiosamente, en Juli tenemos algunas imágenes en movimiento. Acá en Cusco tenemos muchas imágenes tiesas, ¿no? Basta mirar a nuestros templos, imágenes rígidas de un estilo de arte, pero creo que el barroco es justamente ese estilo de movimiento que no se puede configurar en dos o tres. Es más, el barroco escapa de lo que es el orden, la proporción. De eso les voy a hablar, ¿no? Montaigne dice que el hombre es el juguete de Dios, y con ese juguete Dios siempre va más allá de las proporciones normales que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, el barroco tiene una característica que es, para entendernos, el barroco se desarrolla más o menos entre 1500, mediados de 1500 hasta 1800, 3 siglos más o menos, ¿no? Y antes del barroco, Europa vive lo que es la escolástica y un poco el renacimiento. Y la escolástica tiene una característica principal, estamos hablando de 1200, 1300, 1400, que es la precisión, el gusto por la virtud,
el gusto por lo correcto. ¿Ah? Para Santo Tomás, una de las figuras principales de la escolástica es que el hombre correcto, el hombre que se desarrolla de mejor manera, es el hombre virtuoso. Y virtuoso no se entiende sino virtuoso en aquello que predomina su razón. O sea, todo lo que hace en la proporción de la razón y el hombre vive eso, ese es el modelo de hombre para la escolástica. Dicho de otro modo, en palabras más sencillas, si 2 más 2 es 4, eso nadie puede discutir, ¿no? Tienes una fineza matemática. Esa fineza matemática se tiene que expresar también en el hombre, en su comportamiento, ¿no? Entonces, la razón, ¿no?, debe prevalecer sobre tus actos. En cambio, el barroco es justamente la liberación de esa estructura, ¿no? La liberación de esa rigidez, de esas proporciones. Entonces, el barroco busca más allá. Y el barroco se centra en un desarrollo más, creo, sobre aquello que es los sentidos, ¿no? El arte a través de los ojos, el arte te dice muchas cosas a través de los ojos. Ya no es la especulación racional, sino, digamos, el oído, la música. Y cuanto más sensible, más armónica tus sentidos, mucho mejor, ¿no? La arquitectura se llena de proporciones mucho más al alcance del humano, diríamos, ¿no? La literatura, la poesía, la misma teología, lo vamos a ver. Es decir, y los mismos, digamos, ese gusto por desarrollar los sentidos como, digamos, como respuesta o aquellos que se estaba volviendo tan rígido en la escolástica. Eso es el barroco, hace que, en otras palabras, lo aparente, lo sensible, sea mucho más fuerte que lo racional, que la proporción. Lo mismo se habla de los actos del hombre. Ya no es la razón lo que tiene que prevalecer, sino la apariencia, el gusto por la apariencia. Entonces la apariencia cobra mucha más fuerza, y tanto así que hay un Gracián va a poner en esa época el símbolo de todo es el pavo real. Decía, el pavo real es esa apariencia que te da, no ves la esencia de las cosas, sino la apariencia. Y hay un escritor en esa época en Nápoles que escribe un libro muy simpático que se llama El Tratado de la Disimulación Honesta, ¿no? Entonces, ese gusto por la apariencia, por el gusto que se desarrolla como reacción a la escolástica, es lo que llega con los colonizadores, con la iglesia, es lo que llega a Sudamérica, ¿no? En Sudamérica estamos viviendo nuestras épocas de el crecimiento del imperio inca, etc. Pero ese estilo de vida llega a Sudamérica, y en Sudamérica encaja como anillo al dedo el estilo barroco en la mentalidad y en la cultura de nuestra gente. Eso es la cosa, digamos, que interesante, ¿no? Porque el hombre sudamericano es menos de razón, es mucho más de cosas sensibles. Esas proporciones exactas no tenemos de la escolástica nosotros. Nosotros somos mucho más hombres de gustos, de vista, de oídos, ¿no? En Sudamérica no se desarrolla los grandes conventos de la escolástica, ¿no? De los tipos benedictinos, de los cistercienses, etcétera, donde había el gusto por la proporción teológica, moral, etcétera. Sino la virtud está en los encuentros, en lo humano, ¿ya? Y eso es lo que llega a Sudamérica. Y hasta hoy podemos ver eso en nuestra cultura. Yo vivo en el mundo aymara, ¿no?
En el mundo aymara no interesa la esencia de la persona, interesa la apariencia. Y cuanto más barroca sea la apariencia, mucho mejor para las personas. ¿Ah? Un ejemplo, ¿no? He hablado en Yunguyo con un hombre y le digo, gastó un montón de plata para su fiesta, ¿no? Y le digo, estás gastando mucha plata, es lo pensamiento occidental, racional, ahorra este dinero. Y me dice, padre, yo estoy ahorrando en mi fiesta, pero estás botándole, estás despilfarrando en tanta cerveza, ahorra para tu familia. Me dice, no, padre, tú no entiendes. Y yo estoy ahorrando porque los próximos 10 años está asegurada mi fiesta, porque voy a invitar a tales familias y ellos me van a invitar de una manera distinta de entender. Lo barroco es eso, es un conjunto de cosas. En el mundo aymara, te hacen primera comunión, termina la primera comunión y afuera están bandas de músicos, cosa que no ves en otros lugares. Haces confirmación y afuera hay bandas de músicos, haces confirmación y afuera ya están sus regalos de muebles para el jovencito, su mesa, escritorio, su moto, cosas así, junto con su conjunto, y en la plaza ves un conjunto, otro conjunto, al niño que ha salido de la confirmación, como si fueran ya matrimonios colectivos enormes. Ese es el barroco. Entonces, en otras palabras, en 1500, más o menos, en 1500, como reacción a la escolástica y como reacción a la reforma protestante, la Iglesia se vuelve promotora del arte, porque con el arte se ve que se puede dominar. El arte es un instrumento de dominio, un instrumento de control, un instrumento de poder. Antes de hablar de ese tema, quiero una palabrita explicarles ese salto de la escolástica creo que al barroco. Y yo lo veo muy claro en un libro que yo les motivaría que lo lean. Es un libro de literatura que se llama, es de Hermann Hesse, Narciso y Goldmund. Es uno de los libros más hermosos, me cayó en mis manos por regalo de un amigo. Y creo que en ese libro se refleja eso que es el barroco. Les explico. Narciso es un joven, son dos jóvenes, Narciso y Goldmund son dos jóvenes. Narciso es un joven preciso, elegante, bien peinado, virtuosísimo. Y Goldmund es un hombre de fiestas, un hombre que vive su humanidad, ¿no? Así como uno de nosotros. Y ambos entran en el seminario. Narciso entra en el seminario por su parte y Goldmund también entra en el seminario. Y en el seminario todos le alaban a este Narciso porque es estudioso, aprende el griego. Para el griego tienes que ser de una mente muy matemática, porque el griego es muy matemático. Y Narciso es preciso, aprende el griego, aprende el latín, ordenado, virtuoso, se levanta como en seminario a las horas precisas, hace todas y poco a poco se desarrolla dentro del seminario en esa relación con Dios. Goldmund también entra en seminario, no es tan rígido con los horarios, llega tarde a las celebraciones, llega tarde a sus compromisos, no es tan virtuoso como Narciso, es mucho más relajado, no es tan estudioso, digamos, pero le gusta la música del seminario, le gusta también los bailes de los pueblos, le gusta. Y los dos entran en el seminario, se desarrolla, y uno se mantiene y llega a ser cura y trabaja como cura. Y Goldmund, por obvias razones, se retira del seminario y se dedica al arte. Y pasan cosas de la vida y Narciso llega a ser un grande teólogo especulativo. Escribe tratados de teología. Narciso, en cambio, por su parte, se vuelve un artista.
y un artista sabe pintar, sabe esculpir, sabe hacer trabajos de... Y ambos, un día, Narciso entra en un templo, ¿no? Narciso entra en un templo y ve unas esculturas impresionantes y se fija más en el ambón. Nosotros llamamos ambón, y en el ambón había habido para leer el libro, la Biblia, habían hecho una escultura de un águila con sus dos alas, y esas dos alas que cargaban el libro, los santos evangelios, y esa águila estaba en movimiento, una proporción, y detrás del águila todo un retablo. Y entonces Narciso en el templo se queda impresionado y ve y dice: este escultor es un místico, dice, porque ha llegado a entender la divinidad, y lo ha expresado la divinidad a través del arte, y a través del arte ha llegado a tener su contacto con Dios. Y se queda Narciso impresionado de la belleza que le impacta. Y pregunta Narciso al cura del templo, le pregunta: ¿quién ha hecho esta obra? Es genial, porque este es un hombre místico, dice. Y el cura le dice: lo ha hecho un artista, y se llama Goldmund, que era su compañero del seminario, no obedecía tantas, no era tan virtuoso como él. Y Goldmund llegó a la misma dimensión de la alta mística de este teólogo Narciso, pero a través del arte. Y con eso quería explicarles, eso es más o menos el barroco. El barroco es ese tu contacto con Dios, ya no a través de la razón estricta, sino a través de los sentidos. Por eso la música adquiere nuevas características más libres. Van a ver el arte, incluso el arte escapa del marco de las proporciones. En Roma, las figuras escapan de las paredes, invaden los espacios que no hay, igual que van a ver en algunos templos. La otra vez estuve en San Blas. Tienes el retablo y ya ese retablo no está tan enmarcado, sino el Dios Padre está allá en el aire, como que estaba, o sea, escapa. Ese es el barroco. Entonces el barroco es esa tendencia es un estilo de vida, como dice Iván Ciña, un estilo de vida. Entonces, ese estilo de vida, nosotros, ya yendo a nuestra cultura, se ha impregnado, se ha encarnado de mejor manera en nuestro ámbito, porque nuestra cultura es de apariencias, de estilos. Entonces les decía hace poco que el arte también, a través del arte, se entendió que se podía dominar, los reyes, la iglesia vio que el arte sale en la época de la colonia, en la época pre-barroca, digamos. El arte era más de la aristocracia, estamos en la época del feudalismo, obedecía más a ciertos grupos, pero el barroco lo hace popular. Todos pueden acceder al arte, al barroco. Y entonces el barroco se desarrolla, les decía, en la arquitectura, en la música, en la literatura, en la misma construcción de las ciudades. Los que han construido nuestra ciudad, y aquí en Cusco, todo es barroco, ¿no? Cusco no está enmarcado en murallas. Las ciudades del 1200, 1300 eran ciudades amuralladas, porque el estilo era el encerrarse. En cambio, el barroco es esa libertad, es abrirse, buscar espacios. Cusco no es una ciudad amurallada. Lima creo que sí es una ciudad amurallada, ¿no? Eso le da las plazas, el arte, ¿no? Me ha gustado leer un texto como el barroco de nuestros retablos en el templo, por esa necesidad de la apariencia, tiene que salir de lo que está dentro del templo a la fachada, porque para el mundo indígena la casa
la casa, no es tan importante el recinto interno, porque el recinto interno para los indígenas, los nativos, siempre es oscuro, ventanas pequeñas, etc. Lo importante es fuera, la plaza. Y curioso, el barroco hace eso. Los retablos de los altares lo trasladan a las fachadas de los templos y por eso existen fachadas impresionantes. Cepita en Juli es una de las fachadas más impresionantes que haya visto en todo el altiplano. Ajá. Muchas de las fachadas como Pomata, ¿no? O el mismo Santa Cruz de Jerusalén, son fachadas que te puedes quedar un buen tiempo contemplando. También les decía que el barroco es esta manera de dominar, creo que ha venido con los colonizadores o el virreinato o los misioneros, a través de ese arte, conquistar a los pueblos, ¿no? Obvio, todos nosotros sabemos, tal vez ustedes han visto esa película de La Misión, cómo los jesuitas con la música, en las reducciones de Uruguay y Paraguay, conquistan con la música a todo un pueblo. Para algunos es realidad, para otros no, pero esa es la fuerza del barroco. Y eso lo puedes ver hoy en la actualidad en el altiplano. En tiempos de pandemia, o en tiempos de conflictos sociales, todo se puede paralizar en Puno, pero menos la fiesta de la Candelaria. Porque la música, el baile es poder, es dominio, es fuerza. Y eso es curioso, ¿no? Y el altiplano tiene esa vivencia barroca, les decía, al 100%. ¿Ah? Fíjese, la fiesta de la Candelaria es realmente una fiesta impresionante y lo mismo sucede en Bolivia. En Bolivia puede haber conflictos sociales grandes, pero no se puede paralizar aquello que es la vida barroca. La vida barroca es ese teatro al abierto. El teatro al abierto es para todos. Todos pueden ser espectadores de esta música barroca, del teatro barroco, de la pintura. No se populariza. Eso creo que es la fuerza de nosotros, del barroco. Entonces, este barroco, cuando llega a Sudamérica, llega con una fuerza, les decía, que se impregna fácilmente porque obedece a nuestro estilo menos especulativo de nosotros, más sensible, más de sentidos, ¿no? Y por eso vamos a ver que, por ejemplo, y el barroco, eso para enfatizar dos cosas. El arte barroco va a trabajar en las dos dimensiones más importantes del ser humano y de la historia. Es el tiempo y el espacio. El barroco en lo espacio va a trabajar con mucha fuerza en la arquitectura, en el arte. Ese espacio sagrado se va a convertir como un centro, un centro donde gravita todo el arte barroco, que es para la iglesia el espacio sagrado, que después se va a ir a repercutir en las familias, en los hogares, etc. Pero el núcleo es el espacio sagrado. Y seguramente la próxima conferencia va a ser eso, que el barroco va a tomar el otro elemento, es el tiempo sagrado. Y el tiempo sagrado se hace sagrado con la música, porque la música es tiempo. En la primera bendición que Dios hizo fue el sábado, el primer sábado de la historia, en la cual Dios bendice el tiempo. Dios dijo, ¿no?, que el sábado sea bendito, y Dios bendijo el sábado. ¿Dónde agarras tú el día sábado? No puedes agarrar el tiempo, así como la música no la puedes tocar, agarrar. Pero curioso, Dios bendice el sábado, Dios bendice el tiempo, ¿no? Entonces, en el tiempo
nosotros la liturgia va a ser justamente la expansión, digamos, el desarrollo de esa bendición, porque la liturgia es la bendición del tiempo. Es lo cosa curiosa. Toda la liturgia es hacer que tu tiempo sea sagrado. Y dentro de ese tiempo sagrado, la música encaja a perfección porque la música barroca hace que el tiempo sea aún más sagrado, ¿no? La música es tiempo. Y la otra bendición grande es el espacio. Cuando años después Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias porque este lugar que estás pisando es sagrado. Y entonces se distingue un espacio sagrado de un espacio no sagrado, un tiempo sagrado de un tiempo no sagrado. Entonces la música barroca apunta a través de la liturgia a ese tiempo sagrado. En cambio, el espacio sagrado, yo lo que les decía y trataba de enfatizar, es como para nosotros en la iglesia el espacio sagrado es justamente el templo, y ahí es donde se ha hecho la mayor concentración del arte barroco. El arte barroco tiene esa característica, y en nuestra zona se ha desarrollado de mejor manera que en el resto de Sudamérica, lo puedo decir, y con justa razón. ¿Qué es en nuestra zona? Es en la ruta de Arequipa al Titicaca, en la ruta del Cusco al Titicaca y del Titicaca a Sucre, a Chuquisaca o Charcas, pasando por Potosí. En esta ruta, que ha sido la ruta más rica de la época del virreinato, se ha desarrollado de mejor manera el barroco, en una fusión entre lo que era el arte de los indígenas y el arte venido de España. Las tradiciones, las costumbres ya de nuestros antepasados y las costumbres de los europeos que justamente venían con ese estilo de vida. Nuestros templos en esta zona, tienen digamos, encarnan de mejor manera el arte barroco, lo encarnan de mejor manera, ¿no? Desde la decoración, elementos renacentistas, motivos precolombinos, columnas, decoraciones, etcétera, y demás elementos que el barroco junta. Les voy a dar algunos ejemplos que, por ejemplo, el arte barroco va a jugar mucho con los colores, los claroscuros, etcétera, que en Europa se desarrolla mucho ese estilo que está saliendo del Renacimiento. Y esto en el mundo aymara, donde yo estoy trabajando, tiene una característica especial. Les voy a dar un ejemplo. El negro, para el aymara, es el color más importante, el negro. Cuando hay una fiesta muy importante, el aymara se viste de un negro tupido, de un negro intenso. Que para nosotros, en cambio, para nuestras fiestas, el día que te casas de blanco, porque el blanco es lo más hermoso que puedas tener, según nuestra cultura. Cuando he preguntado a los aymaras, ¿por qué tienen el negro como el color más importante? Dicen los aymaras, porque el negro ya no se mancha, por eso es el color más puro, más elegante. En cambio, la aymara dice, el blanco es el color más imperfecto, porque se mancha. Otra visión. Y de ahí parte también su arte, su cultura. Eso lo vamos a tener en varias expresiones del barroco en nuestra zona. Lo mismo con la flora y la fauna en la decoración que es el barroco en nuestra zona. Tenemos, fíjense, en el altiplano, que no tiene loros, no tiene cóndoros, no tiene papagayos, no tiene tigres, pero en sus templos todo eso está dibujado. En nuestros templos hay monos, en las columnas talladas. En el altiplano no hay ningún mono. Una de las danzas más típicas de
de nuestra zona se llaman los cusillos. La gente se viste como de monos, pero no hay monos en nuestra zona. Es ese gusto por recoger las tradiciones, lo que les decía, que es el estilo del barroco. Coges la cultura, pones, implantas y haces, aunque no corresponda a tu zona. ¿Ah? Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestros templos, tantas afrescos con todo tipo de plantas. Si no es en pintura, tenemos en tallado. Fíjese, no sé, el templo de Santa Cruz de Jerusalén, todo el templo es distintas flores talladas en piedra. Lo mismo en Pomata, ojalá que un día vayan a Pomata. Pomata, todas las columnas, hay una infinidad de flores talladas dentro del templo. Pero ustedes dicen, en el altiplano no hay tantas flores. ¿Ah? Para que me entiendan mejor, el altiplano es un pueblo monocromático. Si ustedes van, el paisaje es amarillo y azul y basta, dos colores intensos, la tierra y el cielo. Pero si ustedes ven sus bailes, sus fiestas, los colores de sus trajes de bailes es unos colores infinitos y contrasta con la naturaleza, ¿no? Igual que en Cusco, ¿no? Tienes una geografía casi monótona, pero tenemos una infinidad de colores que contrasta con esa naturaleza. Creo que son estas impresiones de nuestro barroco andino, yo le llamo el barroco aymara en mi zona, ¿no? Lo mismo que tenemos, por ejemplo, se adaptan en ese arte sin necesidad de preguntar si es o no es, porque creo que ese es el estilo del barroco. En varios de nuestros templos hay sirenas y figuras del mal, ¿no? Como los mascarones. ¿Ah? Son figuras negativas, pero están dentro de los templos. ¿Qué hace una sirena, que es una figura mitológica, ¿no? Dentro de un templo? Ese es un poco el barroco, o sea, no tiene que explicarse, es la expresión. Y por eso van a encontrar aquí, por ejemplo, en San Antonio, vayan al templo de San Antonio acá en la Plaza Nazarenas, es el templito con más diablos que hay en el Cusco. Todos los cuadros están llenos de diablos. ¿Ah? Y era la capilla de los seminaristas en la época del ¿no? Entonces el barroco es justamente eso, que no tiene que ser la explicación de la razón, sino del gusto. Nosotros en Puno tienes en las fachadas sirenas talladas. Y eso para un eclesiástico no puedes juntar dentro de la iglesia mitología pagana. Porque las sirenas, ¿y por qué sirenas hay? También hay en Pomata, también hay en Juli, en San Juan de Letrán. ¿Por qué hay sirenas? Un poco porque el agua está cerca, se encaja la mitología, y otro poco porque tenemos las sirenas son siempre fuerzas negativas. Por eso dentro de los templos, en las partes bajas, van a difugar figuras negativas del mal, y en las partes altas van a dibujar ángeles, querubines, serafines, siempre esa presencia que lo bueno y lo malo están siempre en equilibrio. ¿Ya? Y creo que la música, eso ustedes tal vez lo van a escuchar mejor, creo es saber coger esos espacios, los espacios de sonido y los espacios ausentes, y trabajar con eso, ¿no? También nosotros tenemos entonces en el altiplano, les decía, en toda esta ruta, ya para terminar, se ha desarrollado de mejor manera el barroco, de Arequipa a Titicaca, del Cusco a Titicaca, la ruta del barroco andino le llaman acá, en Europa le dicen el barroco mestizo, nosotros podemos decir el barroco aymara. Y para terminar, les decía que con el arte, con la música, se ha dominado un pueblo.
en el 1500 se desarrolla con fuerza en la iglesia y se hace esas grandes celebraciones, coronaciones de un papa, grandes procesiones, grandes celebraciones, para que con eso, con esa música, con ese arte, con esa escenografía popular, se muestre un dominio sobre un pueblo que funciona. Por eso a la iglesia le ha interesado mucho eso contra la reforma, ¿no? Y eso, les decía, para nosotros también, curiosamente, los misioneros han entendido que a través del barroco podían dominar de mejor manera nuestra cultura y nuestra mentalidad, y lo han hecho. Creo que desde la literatura, arte y todo lo que nosotros podamos ver, ese estilo de vida que hasta ahora lo tenemos. Por eso la república o la independencia es una cosa que habría que discutir grandemente, porque justamente ha sido cortar esas venas que se han desarrollado en nuestro pueblo, ¿no? Y no es que la república y la independencia nos hayan hecho tanto bien, creo. Y la mejor manera es mi zona. Yo trabajo en una zona donde el arte barroco se ha desarrollado, les he dicho ya, en los bailes típicos, desde la diablada, los cursillos, todo es barroco. La música que nosotros tocamos es barroca. Nuestras grandes fiestas, la gente como vive, hacen matrimonios aparatosísimos. Si tú te casas en el altiplano, ya el altiplano está pensando en la apariencia. Hacen escenografías en canchones donde están tus chanchos, pero traen tecnología de último modelo, que la apariencia es importante. No me interesa si mañana estoy, ¿no?, en la miseria, pero la apariencia es importante. Hoy eso es máximo bueno. La otra vez he visto a Sonia Morales, que le pagan 40,000 soles por 4 canciones en un garaje en Juli, por un matrimonio. Entonces la apariencia es importante. Bueno, entonces les decía, y para terminar, el barroco ha sido también una manera de contrastar la economía y desarrollar la economía de la gente, porque es su cualidad. Y les decía que la independencia y la colonización, la república, no han entendido, creo que, esa fuerza del barroco, y se han peleado justamente con algo que era muy fundamental. Les decía, en mi zona ha sido la zona más rica probablemente de toda Sudamérica en la época del virreinato. Tenemos templos impresionantes. Fíjense nomás Cusco. Esta ciudad del Cusco, ¿qué cosa ves? Cuando viene un turista, ¿qué cosa le muestras? Aparte de época prehispánica, Machu Picchu y Sacsayhuamán, ¿qué cosa le muestras al turista? Templos. ¿Qué muestras? Museos. ¿Qué le muestras? Nuestra pintura, nuestro arte, todo lo que es de la época del virreinato. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, si viene un turista, ¿qué le muestras tú de la época de la República en Cusco? ¿De qué estás orgulloso en Cusco de la época de la República? ¿De qué estás orgulloso de tu época de la independencia en Cusco? ¿Qué le muestras? ¿Algún monumento? ¿Alguna plaza? Ni plazas tenemos de la época. Todas estas plazas son de la época del barroco hispanoamericano, peruano. Todo lo que mostramos barroco, mestizo, andino o aymara. ¿Qué ha sucedido? Justamente les decía, y esa es una teoría que vale la pena ver, la colonia no ha entendido esa fuerza del barroco. La república. Les decía, mi zona es una de las zonas más ricas. La zona de Potosí, pasando de La Paz, pasando a Juli, pasando a Cusco, era la zona más rica, por eso tenemos templos impresionantes, bailes impresionantes, costumbres, música impresionante. El día que pusieron frontera, gracias a la independencia, nuestras zonas, que eran las zonas más ricas, se han vuelto las zonas de extrema pobreza. Hoy el mundo aymara es zona de extrema pobreza, el alto de Bolivia, zona de extrema pobreza.
Creo que por eso es muy bueno mirar también el barroco andino, tal vez con otros ojos, porque ha permitido un buen desarrollo en Sudamérica, de la cual, quieran o no, creo que somos orgullosos. Y una de las cosas más orgullosas que está haciendo este festival de música es mostrar que la música barroca realmente ha llegado a dimensiones tan altas que hoy nos estamos impresionando, ¿no? Y por eso yo también estoy muy contento y quiero felicitar todo el trabajo que está haciendo, porque entender que hace 300 años hacían ese tipo de música, uno realmente debe agachar la cabeza nomás frente a tantos músicos que lo están trabajando e investigando. Muchas gracias, gracias por vuestra paciencia.